Buenos días. Vamos a comenzar nuestra segunda parte del curso de álgebra lineal. Comencemos recordando cómo es una multiplicación matricial. Entonces, si tenemos una matriz A de tamaño m por n, por ejemplo, esta que tiene m renglones, n columnas, y la multiplicamos por una matriz B de n por k, por ejemplo, esta que tiene n renglones y k columnas, al multiplicarlas nos da una matriz C de m por k. Para nosotros, lo que nos queda más sencillo comprender son los escalares. ¿Qué debemos hacer para que obtener un escalar como resultado? Es decir, una matriz C de 1 por 1. Pues m debe ser 1, es decir, el número de renglones de la primera matriz debe ser 1, y k debe ser 1, el número de columnas de la segunda matriz. Es decir, que yo podría multiplicar estas dos matrices y nos da un escalar como resultado. Bueno, una matriz de 1 por 1 que en este curso lo vamos a considerar como un escalar. Observen que la primera matriz debe tener n columnas y la segunda matriz debe tener n renglones, es decir, el mismo número de renglones. Bueno, y al realizar la multiplicación, ¿cómo queda? Pues el resultado es el primer renglón por la primera columna, pues se multiplica los correspondientes elementos y después se suma. Ok, pero observen que esto parece un vector transpuesto, es decir, un vector lo consideramos como columna, pero en este caso está como renglón. Entonces, si consideramos este un vector transpuesto, es decir, que vamos a hacer la operación de dos vectores, vamos a definirla como el producto punto del vector u punto el vector v va a ser igual al vector u transpuesto por el vector v. Esta es una multiplicación matricial. Sin embargo, la de la izquierda es una operación entre vectores. Veamos formalmente entonces cómo sería el producto punto. Bien, entre dos vectores u de r a la n. Ojo, los dos vectores deben estar en el mismo espacio. Entonces, el producto punto de los dos vectores es el primer elemento, se multiplican los elementos correspondientes y luego se suman. Entonces, el producto punto de dos vectores de r a la n da un escalar. Veamos qué pasa, por ejemplo, con un vector de r a la 2. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer vector que es 4, 7, el segundo vector que es 2, menos 3. Entonces multiplicamos 4 por 2, 8, más 7 por menos 3, esto es igual a menos 13. Ahora veamos las propiedades del producto punto. La primera propiedad es que el producto punto es conmutativo. Esto se debe a que los escalares también conmutan. La segunda propiedad que vamos a ver es que el producto punto distribuye con respecto a la suma de vectores. Esto se debe a que el producto punto viene de una multiplicación matricial que también distribuye sobre vectores. La tercera propiedad es que en un escalar por el producto punto se puede asociar y podemos realizar primero el escalar por el vector y después el producto punto. Esto se debe a que también esta propiedad también se debe a que el producto punto viene de una multiplicación matricial. Otra propiedad que tenemos es que el producto punto de un vector con él mismo es siempre mayor que 0. Veamos, vamos a realizar aquí el producto punto de un vector con el mismo vector. Entonces nos da el primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado y así sucesivamente. Como cada elemento al cuadrado es mayor que 0, entonces la suma de todos esos elementos va a ser siempre mayor o igual que 0. Bueno, puede dar 0, sí puede dar 0, sí, solamente si todos los elementos son 0. El resto da mayor que 0. Bien, y la última propiedad, observen que aquí está multiplicando una matriz por un vector, producto punto, el otro vector. La matriz puede pasar a multiplicar el segundo vector si se transpone la matriz.
Bien, vamos a ver ahora una definición que viene de precisamente de esta propiedad, que si realizamos el producto punto un vector con él mismo, siempre va a ser mayor que cero. Entonces, ahora, como sabemos que es mayor que cero, vamos a sacar la raíz cuadrada de eso. Pues va a ser la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado más, ahí continuamos con todos los vectores. Bien, en particular, si tenemos un vector de dos dimensiones, pues sería la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. En este caso, pues vemos que es simplemente Pitágoras. Entonces, geométricamente también corresponde. Supongamos que tenemos el vector 3, 4. Nos desplazamos 3 en el eje horizontal, 4 en el eje vertical, y este sería el puntico correspondiente a ese vector. La magnitud del vector la voy a colocar acá. Entonces, por ejemplo, este puntico que era 3, pues tiene magnitud 3. Este, que es el punto 4 acá, pues tiene magnitud 4. Y este vector, pues tendrá la magnitud del vector será la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 16 al cuadrado, que es raíz de 25, que corresponde al 5 que tenemos acá. Listo. Pues eso muy bien, funciona muy bien en dos dimensiones. Veamos para tres dimensiones cómo funciona. Supongamos que tenemos un cubo. Aquí tenemos la arista A1, la arista A2 y la arista A3. Queremos encontrar cuánto es esta distancia. Entonces, lo primero que vamos a calcular es esta distancia acá. Aplicamos Pitágoras aquí, entonces quedaría la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y ahora aplicamos Pitágoras en este otro triángulo rectángulo. Entonces sería este al cuadrado. Pues se va a la raíz cuadrada y nos quedaría A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Más A3 al cuadrado. Y a eso sí aplicamos todo raíz cuadrada. Y entonces vemos que esta es como la versión de Pitágoras en tres dimensiones. Conclusión, la norma del vector A1, A2, A3 es la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Listo. En general, pues se puede, esta definición nos permite generalizar Pitágoras a cualquier dimensión n. Bueno, esta definición de magnitud nos permite generar dos definiciones. Bueno, veamos ahora las propiedades de la magnitud. La primera propiedad es que si tenemos un escalar multiplicando un vector y realizamos la operación magnitud, el escalar sale con valor absoluto. Veamos por qué. Al realizar la norma de c por el vector, pues el c multiplica cada uno de los elementos del vector. Al aplicar la norma a este vector, pues es la suma de cada uno de sus componentes al cuadrado. En particular, pues cada c se eleva al cuadrado. Como todos los componentes tienen la misma c, la podemos factorizar. Y esta puede salir de la raíz, queda como la raíz cuadrada de c al cuadrado. Este es el valor absoluto de c, no es c directamente, ¿de acuerdo? Porque si el número es negativo, al elevar al cuadrado queda positivo y la raíz cuadrada volverá a ser positiva. Entonces, por ese motivo sale el valor absoluto de c. Bien. Siguiente propiedad. La norma de un vector siempre es mayor o igual que cero. Aquí vimos que al realizar el producto punto con el vector con el mismo, siempre los elementos van a ser al cuadrado, son mayores o iguales que cero. Como la norma es la raíz cuadrada de eso, pues también vamos a tener que cada uno de estos elementos sigue siendo mayor o igual que cero. Ok, aquí nos dice que el vector es 0 o que la norma es 0 si solo si el vector es 0. También se puede ver directamente esta propiedad que tenemos acá. En la tercera y cuarta propiedades, observen que tenemos varias operaciones realizadas. Lo primero, tenemos dos vectores. Se realiza la suma de dos vectores. Ya sabemos cómo se suman dos vectores.
Después obtenemos la norma de los vectores. Sabemos que la norma es un escalar. Y después se eleva ese escalar al cuadrado. Bien, si vamos a demostrar que en este caso pues se da esta igualdad y en el segundo caso pues en vez de sumar los vectores se restan los vectores. La diferencia con el término anterior es que en vez de sumar el último factor se resta. Voy a demostrar este con la resta, pues el de la suma será análogo. Entonces, lo primero, hallamos la norma de la resta de vectores. Sabemos que la norma es la raíz cuadrada del vector punto el vector. En este caso, nuestro vector es una resta de dos vectores. Entonces, realizamos el producto punto. Pero aquí estamos realizando la raíz cuadrada, la elevamos al cuadrado, entonces en este caso se cancela. Se puede decir que se cancelan porque sabemos que el contenido de la raíz cuadrada es un número positivo. Luego, tenemos ahora un producto punto vectores. Recuerden que este vector que está aquí distribuye sobre esta recta, sobre esta resta. Entonces, vamos a realizar aplicar ley distributiva. Entonces, primer vector punto U menos el vector punto V. Y ahora este vector va a distribuir sobre esta resta. Entonces quedaría U punto U menos V punto U. Y este vector también distribuye sobre esta resta. Entonces quedaría U punto V menos por menos nos da más V punto V. Listo. Sabemos que U punto U es la norma de U al cuadrado. Sabemos que V punto V es la norma de V al cuadrado. Y finalmente tenemos aquí dos veces U punto V. Bueno, tenemos una vez U punto V y otra V punto U. Pero como sabemos que conmutan, entonces podemos tener dos veces U punto V. Y listo, queda la demostración. La quinta propiedad se conoce como la desigualdad triangular. Veamos. Si tenemos aquí el vector U, que es este puntico, y el vector V, le sumamos el vector V, entonces acá vamos a tener el vector U más V. Está representado por esta flecha que está aquí. La norma de este vector es la norma del vector U. La norma de este vector es la norma del vector V. Y pues la norma de este vector es la norma de U más V. ¿Ok? Observen que la norma de U más V siempre va a ser menor que la norma de U más la norma de V. Por eso se llama la desigualdad triangular. Esta propiedad la veremos más adelante. Cuando veamos el coseno, podemos ilustrar esta propiedad. Vamos a ver otra definición, que es un vector unitario. Supongamos que tenemos un vector de R a la n, el vector es diferente del vector 0. Entonces vamos a definir el vector unitario como 1 sobre la norma de v por el vector v. Recuerden que la norma es un escalar, entonces yo puedo encontrar el inverso del escalar y multiplicarlo por el vector v. Como sé que el vector es diferente de 0, entonces este escalar es diferente de 0. Bueno, ¿y qué es lo interesante de este vector? Precisamente le estamos quitando la norma al vector. Entonces, observen lo siguiente. Una propiedad que tiene eso es que la norma de cualquier vector unitario siempre me va a dar 1. Ok, entonces, por ejemplo, si tenemos el vector 3, 4, entonces aquí sería 1, 2, 3 y 4 hacia arriba, nos da este punto de acá. El vector unitario asociado al vector v es 1 sobre la norma de v, ya sabemos que es 5, por el vector 3, 4. Pero como este es un escalar, entonces quedaría 3 quintos, 4 quintos. Esto sería algo por acá. 3 quintos, 4 quintos nos da un punto por acá. Como la propiedad de que el vector unitario vale 1, entonces podemos hacer todos los vectores que tienen norma 1 estarán sobre el círculo unitario, ¿ok? Y entonces, particularmente, el vector unitario
correspondiente al vector b será la intersección del círculo con el vector b. ¿Por qué es la intersección? Porque observen que al multiplicar un vector, un escalar por un vector, sabemos que no cambia la dirección, solo cambia su magnitud. Entonces, cualquier múltiplo del vector 3, 4 va a estar sobre esta recta. Como sabemos que los vectores unitarios están sobre el círculo unitario, entonces necesariamente corresponde a esta intersección. ¿Ok? Otra propiedad que tenemos es que cualquier vector lo podemos representar como el vector unitario multiplicado por su magnitud. ¿De acuerdo? Esto puede salir de esta formulita que tenemos acá. Si multiplico ambos lados por la magnitud de v, obtengo esta forma. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta fórmula? Que yo ya puedo pensar un vector cualquiera como una dirección que corresponde al vector unitario y una magnitud que será la magnitud del vector. Listo. Entonces, eso nos permite simplificar la visión de los vectores. Vamos a ver ahora la distancia entre el vector u y el vector v. La distancia entre estos dos vectores se define como la norma de u menos v. Vamos a mirar, antes de hacer el cálculo numérico, vamos a mirar geométricamente qué representa esto. Entonces, sabemos que el vector u es este. Si le vamos a restar el vector v, pues es sumar el opuesto del vector v. Entonces, acá colocamos el opuesto del vector b y al sumar los dos vectores obtenemos este vector que es el vector u menos v. La norma de este vector pues corresponde a este. Sin embargo, este vector lo podemos trasladar a ya que el vector v es este mismo, entonces podemos trasladar y obtenemos el mismo vector. Es decir, que la resta del vector u menos el vector v me da exactamente el vectorcito que va de v al vector u. Y la norma de ese vector es la distancia entre estos dos vectores. Bueno, vamos así ahora sí con un ejemplo numérico. ¿Cuál es la distancia entre el vector 3, 4 y 2, 6? Entonces, ya sabemos que es la norma de la resta de los dos vectores. 3 menos 2 nos da 1 y 4 menos 6 me da menos 2. Entonces la norma sería 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces esto me da raíz de 5. Ok, vamos a ver qué propiedades tiene la distancia. La distancia siempre es mayor que 0. Esto se debe a que la norma siempre es mayor que 0. Mayor o igual, perdón. La distancia siempre es mayor o igual que 0. Esto se debe a que la norma siempre es mayor o igual que 0. La distancia entre dos puntos es 0 si solamente si los vectores son iguales. Esto se debe a que los vectores son iguales si solo si la norma nos da 0. La distancia es conmutativa. En particular, veamos que la resta no es conmutativa, pero al obtener la norma, el resultado siempre nos va a dar positivo. Por eso es que la distancia sí es conmutativa. Y la distancia cumple la desigualdad triangular. Ok, vamos a dejar por hoy hasta ahí en la parte de teoría. En la sección 2.2 del libro de Nacos habla del producto punto. Entonces, acá tenemos la definición del producto punto o producto escalar. Tenemos lo que es norma, longitud o magnitud, también lo que es la distancia. El vector unitario.
las propiedades del producto punto. Listo. La parte de ángulos entre vectores lo veremos más adelante. Voy a dirigirme a los ejercicios. Listo. En el Classroom van a responder los siguientes ejercicios. Entonces, en el primer punto tienen que encontrar la magnitud de los siguientes vectores. Entonces ya recuerdan, pues, miran en la teoría cómo se define la magnitud de un vector. Ok. Ahora, en el segundo punto, tienen que utilizar los resultados anteriores para calcular las magnitudes que se solicitan. Entonces, por ejemplo, aquí es nuevamente la magnitud de U más B. Esa fue la misma que se encontró acá. Aquí tienen que encontrar la magnitud de U más la magnitud de B. Entonces, ya encontraron la magnitud de U, ya encontraron la magnitud de B, entonces suman esas dos magnitudes. En el tercer punto tienen que determinar las expresiones. Entonces calculan este producto punto, aquí tienen que calcular aquí y ven que efectivamente la ley distributiva funciona. Bien, esa básicamente es ir realizando esas operaciones. En el cuarto punto tienen que determinar cuáles son indefinidas. Entonces observen que aquí el producto punto no es asociativo. Es decir, que el producto punto nos da un escalar y pues no sabemos cuál hacer primero, si este es o este acá. Entonces está indefinida. En este también, aunque ya tiene paréntesis, también está indefinida. Porque el producto punto nos da un escalar y no hemos definido un vector punto, un escalar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso está indefinida. En cambio, esta sí está definida, porque el producto punto nos da un escalar y sabemos cómo multiplicar el escalar por el vector. Entonces, pues ya para este tienen ustedes que mirar si está definida o no cada una de estas que están aquí pendientes. Luego, para el quinto punto, recuerden entonces cuál es la definición de vector unitario y empiezan a calcular los 4 vectores unitarios que se solicitan. En el sexto punto les dicen que encuentre un vector de longitud 2 con la dirección del vector 1. Entonces, habíamos visto que todo vector se puede escribir como la magnitud del vector por la dirección del vector. En este caso ya sabemos que la magnitud es 2 y la dirección del vector pues es el vector unitario de esto. Entonces sería 2 veces el vector unitario de este. Y ya calcularon el vector unitario de U, entonces sería 2 veces este vector de acá. El séptimo punto, solicitan calcular un vector de longitud 2 en dirección opuesta a la de U. Bueno, ya tienen un vector con longitud 2 en dirección de U, entonces simplemente multiplican el resultado del 6 por menos 1 y obtienen el resultado del 7. En el punto 8 nos dicen determine un vector en la dirección de D cuya longitud sea 9 veces la de D. En este caso, ya sabemos cuánto es una vez el vector D. Necesitamos 9 veces el vector D, o sea, es multiplicar el vector por 9. En el punto 9 dice encontrar un vector de longitud 9 en dirección de D. Pues será muy parecido al punto 6, ¿no? En el punto 10, hallar la distancia entre los puntos P y Q. Entonces, recuerdan, van nuevamente a la sección de distancia, recuerdan cuál es la definición y calculan esa distancia entre los puntos P y Q. Los puntos P y Q están acá. Este es el punto P y Q para la parte A del problema y el punto P y Q para la parte B del problema. Ok, van a ser solamente hasta el 10. El 11 los dejamos, del 11 en adelante los dejamos para más adelante. Perfecto, eso es todo por hoy. Entonces, quedo pendiente de sus comentarios.
Hasta luego.